En esta ocasión vamos a resolver el problema 16.80 de la guía número 5 de ejercicios. Dice así: en la figura, el taco le proporciona a la bola blanca en A una velocidad paralela al eje Y. La bola blanca golpea en B a la bola 8 que después entra en la buchaca. Si la magnitud de la velocidad de la bola blanca justo antes del impacto con la bola 8 es de 2 metros por segundo y el coeficiente de restitución es E igual a 1, ¿cuáles son los vectores de velocidad de las dos bolas justo después del impacto? Y aquí nos dicen que las dos bolas tienen masas iguales. Bueno, aquí tenemos un problema de impacto central oblicuo, donde inicialmente tenemos un objeto moviéndose con una cierta velocidad, impacta con otro objeto que parte del reposo y al final estos objetos terminan moviéndose en direcciones distintas. Vamos a resolverlo utilizando el concepto de conservación de la cantidad de movimiento y también el concepto de coeficiente de restitución que tenemos aquí. Entonces, recordemos las ecuaciones de la conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, recordemos que la cantidad de movimiento se conserva cuando estamos tratando con un sistema aislado. En este caso, la cantidad de movimiento final va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial porque nos están preguntando las velocidades un instante después del impacto. Podemos considerar que cualquier otra fuerza que se ejerció en ese instante o en ese intervalo, pues es suficientemente pequeña comparada con las fuerzas de impacto. La única diferencia que vamos a tener aquí es que ahora estas cantidades de movimiento son vectores, es decir, van a tener dos componentes porque estamos trabajando en el plano. Y para ello, o sea, para hacer el análisis completo, además de contar con la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, tenemos otra ecuación que nos va a permitir resolver el sistema de ecuaciones que va a surgir, que es precisamente el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución lo que nos está indicando es precisamente después del impacto qué tanta energía pues va a quedar en el sistema. En este caso estamos hablando de una colisión perfectamente elástica con un coeficiente de restitución igual a 1, es decir, la energía mecánica antes del impacto pues va a ser igual a la energía mecánica después del impacto, en este caso energía cinética. Ahora, hay algo interesante con respecto al coeficiente de restitución y es que el coeficiente de restitución, la ecuación que vamos a escribir en un momento, se cumple para aquellas velocidades que son perpendiculares al plano de impacto. Y pues vamos a determinar ese plano de impacto a partir de la geometría que tenemos aquí. Entonces vamos a ver lo que está ocurriendo. Vamos a simular el impacto. Tenemos aquí lo que viene siendo la bola A, que es una bola blanca. Inicialmente se va moviendo hacia arriba, ¿sí? Visto en este sistema de referencia, impacta con la bola B y luego la bola B se mueve a 45 grados hacia la izquierda. ¿Qué pasa con la bola A? Todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la bola B partió del reposo y después del impacto se mueve con un ángulo de 45 grados, como lo podemos observar aquí. Entonces, si parte del reposo y después del impacto se mueve sobre esta línea, lo único que podemos concluir es que el impulso que recibió de la bola A fue precisamente en la dirección de esta línea. Por lo tanto, el plano de impacto es un plano perpendicular a esta línea. Vamos a definir un nuevo sistema de referencia que coincida con el plano de impacto. Es decir, vamos a ponerlo a 45 grados, pero de esta manera.
y vamos a darle otro nombre. En este caso vamos a llamarle eje Z, ¿sí? No va a ser el eje que queda saliendo de la pantalla, sino va a ser este eje que acabamos de poner aquí. Y pues vamos a tener otro eje, en este caso, que tiene un ángulo de 45 grados y vamos a llamarle el eje W. Y pues ya tenemos aquí estos dos nuevos ejes, este nuevo sistema de referencia rotado 45 grados respecto al sistema de referencia XY. ¿Qué características tiene? Pues que el plano de impacto, ¿sí?, queda precisamente alineado con el eje Z que tenemos aquí y la cantidad de movimiento se va a conservar en esta dirección. Y en esta dirección, en la dirección de W, es donde vamos a plantear la ecuación del coeficiente de restitución. Entonces vamos a plantearla de la siguiente manera. En este caso, el coeficiente de restitución lo vamos a poder escribir de la siguiente forma. La velocidad de A, bueno, en este caso la rapidez de A después del impacto, vamos a ponerle un 2, menos la rapidez de B después del impacto, va a ser igual a menos el coeficiente de restitución por la velocidad de A antes del impacto menos la velocidad de B antes del impacto. Pero, ¿esto en qué dirección se va a cumplir? Pues esto se cumple solamente en la dirección W. Entonces vamos a ponerlo aquí y ahora sí, vamos a definir los estados que vamos a estar trabajando, el estado inicial antes del impacto y el estado final después del impacto. Entonces, estado 1, antes del choque o antes del impacto, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente, vamos a colocarlo de la siguiente manera. La velocidad de la bola B es muy sencilla. Esta velocidad pues es simplemente 0,0 porque parte del reposo. La velocidad de la bola A antes del impacto, pues vamos a ver cuánto vale. Para ello, lo que podemos hacer es dibujarla. Vamos a dibujar este estado. Tiene una velocidad paralela al eje Y. ¿Sí? En este caso se está moviendo en esta dirección, con este sentido y con una magnitud de 2 metros por segundo. Esta es una magnitud de 2 metros por segundo, pero no queremos describir esta velocidad en el sistema de referencia XY, sino en el sistema de referencia W, ZW. Entonces, pues vamos a ver lo que ocurre si nosotros proyectamos esta velocidad sobre este sistema de referencia. Entonces vamos a mover esto hacia acá. Aquí pondríamos la velocidad y pues movemos esto también. Bueno, veamos que forma un ángulo de 45 grados con el eje Z. Forma un ángulo de 45 grados, por lo tanto, si bien su magnitud es de 2 metros por segundo, cuando proyectemos sobre el eje Z, aquí tenemos un ángulo de 45, va a quedar 2 por el coseno de 45 grados, pero el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Entonces, en la componente Z nos quedaría 2, que es su magnitud, por el coseno de 45 grados, pero el coseno de 45 grados es la raíz de 2 sobre 2. Y bueno, aquí es claro que este 2 que está multiplicando, al dividirse con este 2, va a quedar un 1, es decir, simplemente nos queda raíz de 2 en la componente Z. ¿Qué ocurre en la componente W? Pues va a ocurrir lo mismo. Aquí tenemos otros 45 grados. Nos va a quedar 2, que es la magnitud, por el seno de 45 grados, pero el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, pues aquí también vamos a tener
raíz de 2. Esto medido en metros por segundo en este sistema de referencia. Ahora vamos a formar la cantidad de movimiento inicial de este sistema. Es la cantidad de movimiento total, la masa del objeto A por su velocidad más la masa del objeto B por su velocidad. De tal modo que quedaría la masa, vamos a ponerle m, no la conocemos, vamos simplemente a ponerle m, pero sabemos que es igual para ambas bolas de billar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la cantidad de movimiento total. El otro término no lo voy a poner porque pues es simplemente cero vector. Esta es una cantidad de movimiento vectorial. Entonces le ponemos aquí barra de vector. Ahora vamos a ver qué pasa con lo que vendría siendo el estado 2 o después del impacto en este sistema de referencia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a ver qué pasa con las velocidades. Bueno, la velocidad de la bola A después del impacto, aquí le ponemos un 2 para diferenciarla, pues es otro vector. Es un vector que va a tener dos componentes en principio. Aquí vamos a aprovechar para borrar lo que vendría siendo la velocidad que vimos en el estado inicial. Y pues vamos a ver qué ocurre con el estado final. Resulta que en principio esta velocidad tiene dos componentes, pero pues son componentes desconocidas. Vamos a ponerle la componente en z después del impacto, desconocida, y la componente en w después del impacto, que es desconocida. Vamos a ver qué pasa con la velocidad de la bola B después del impacto. Pues después del impacto, aquí sí sabemos la forma que va a tener esta velocidad. ¿Por qué? Pues porque solo se va a mover en la dirección de W, es decir, no tiene componente a lo largo del eje Z. En otras palabras, en Z va a tener un 0 y aquí simplemente va a tener la componente B en W después del impacto. Esa es la forma que tiene el vector velocidad para la bola B después del impacto. Ahora sí, vamos a formar la cantidad de movimiento final del sistema. Multiplicamos masa, que no la conocemos, por este vector velocidad final, más la masa, que es la masa de la bola B, pero es igual a la masa de la bola A, por este vector velocidad. Entonces ya tenemos ambos vectores, cantidad de movimiento. Y ahora sí, podemos aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento. Y entonces pues vamos a igualar ecuaciones. La primera pues es esta que tenemos aquí. Y esta la igualamos con la cantidad de movimiento final del sistema. Y ocurre algo interesante. ¿Qué ocurre? Que la masa aparece en todos los términos, por lo tanto la puedo eliminar. De hecho, vamos a eliminarla. Divido toda la ecuación entre la masa y entonces resulta que como las bolas de billar tienen la misma masa, no solo se conserva la cantidad de movimiento, sino se conservan lo que vendrían siendo las velocidades. ¿Sí? En este caso, la velocidad inicial es igual a la suma de las velocidades finales. Vamos a sumar este vector. ¿Sí? Vean que aquí le sumo un 0, la primera componente queda igual, y aquí hay que sumarle este término que tenemos acá. Y esto pues ya lo quitamos. Entonces, de aquí van a salir un par de ecuaciones. La primera nos dice, al igualar la componente z con la componente z, nos dice que la componente a lo largo del eje z de la velocidad final de la bola A, ¿cuánto vale? Pues vale la raíz cuadrada de 2. Entonces aquí ya tenemos un resultado.
que en un momento lo vamos a utilizar. La otra, pues es igualar precisamente esta suma de componentes. ¿A cuánto? A la raíz de 2. Y vean que, bueno, si bien esta ecuación ya queda completamente resuelta, aquí tengo esta ecuación que no la puedo resolver sin utilizar precisamente la ecuación del coeficiente de restitución en la dirección W. Habíamos dicho que esta ecuación solo se da en las componentes que son perpendiculares al plano de impacto, es decir, en la dirección de W, y pues efectivamente aquí tenemos una ecuación que relaciona estas componentes. Entonces, coeficiente de restitución entonces vamos a copiar, nada más vamos a hacer aquí unos pequeños cambios. Porque esto es en la dirección de W. Vamos a ponerle aquí W, W, W y W. Pero pues esas componentes algunas de ellas ya las conocemos. Por ejemplo, esta componente en W pues es precisamente esta raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a escribirla. Entonces esta la conocemos. Es la raíz cuadrada de 2, que de hecho, bueno, para que quede todavía más claro, vamos a copiarla y ahorita sustituimos los valores aquí abajo. Entonces, esta vale la raíz cuadrada de 2. Luego, la componente en W de la velocidad de la bola B antes del impacto. Pero pues vemos que esa componente vale 0. Entonces, esto vale 0. Vamos a ponerle aquí. Y pues al restarlo, queda simplemente esta raíz cuadrada de 2. Y finalmente, ¿cuánto vale el coeficiente de restitución? En este caso, vale 1. Entonces aquí le podemos poner un menos 1, que es equivalente a simplemente menos la raíz cuadrada de 2. Y lo que podemos ver es que las incógnitas que aparecen en esta ecuación pues son las mismas que aparecen en esta ecuación. Por lo tanto, podemos hacerlas simultáneas. Vamos a llamarle a esta ecuación 1 y a esta de acá ecuación 2. Aquí lo interesante es que este sistema es muy sencillo de resolver por lo siguiente. Entonces vamos a marcarlas. En la primera tenemos esta suma de componentes que es raíz cuadrada de 2 y aquí resta de componentes menos raíz cuadrada de 2. Si nosotros sumamos esta ecuación con esta ecuación, pues vemos que esta componente se va a eliminar y raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 se va a eliminar. Entonces sumando 1 y 2, obtenemos que la componente a lo largo del eje W de la bola A después del impacto, pues vale 0. Entonces, si esta componente vale 0, esto vale 0, y eso implica que la componente a lo largo del eje W de la velocidad de la bola B después del impacto vale la raíz cuadrada de 2. Y entonces, en este sistema de referencia ya hemos completado los vectores de velocidad. Entonces, el vector velocidad de la bola A después del impacto tiene las siguientes componentes. En Z vale raíz cuadrada de 2 y en W vale 0. Luego, para la velocidad B después de impacto, ¿cuánto vale? Pues resulta que ya habíamos calculado la componente a lo largo de... Sí, de hecho esta ya la teníamos, vale 0. ¿Sí? Vale 0 porque se mueve en esta dirección. Entonces, 0 en Z y en W, pues simplemente raíz de 2. Y con eso, en principio, ya podríamos terminar lo que viene siendo el problema. Solo hay que regresarlo a las coordenadas originales. Para ello, pues vamos a dibujar estas velocidades en este sistema de referencia. Las voy a dibujar con color verde. Entonces, la velocidad de la bola B después del impacto
solo tiene una componente a lo largo de el eje W, que viene siendo esta. Vamos a ponerle, esta es la velocidad de B después del impacto, y la velocidad de A después del impacto, vamos a ponerla de este lado. De hecho, vamos a poner aquí la bola A después del impacto. Va a tener la siguiente velocidad. Y si la ponemos por acá, esa velocidad solo tiene componente en Z y vale raíz de 2. Entonces vamos a dibujarla. Ya la tenemos aquí. Ajá. Y esta es la velocidad de A después del impacto. Ya está. Vamos a proyectar ahora sí cada una de estas velocidades a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Cada uno de estos vectores tiene una magnitud de raíz de 2. Entonces, estamos trabajando con el siguiente triángulo. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Ahí tenemos un triángulo. Vamos nada más a acomodarlo. ¿Sí? Ahí está. Este es el típico triángulo con las siguientes proporciones. Su hipotenusa vale raíz cuadrada de 2. Y los lados, pues tienen que valer 1. 1, 1. Y pues con eso ya tenemos la proyección. Sí, aquí hay 45 grados, como en este lado también hay 45 grados. Entonces nada más vamos a poner aquí en el sistema de referencia XY. Pues tenemos lo siguiente. La velocidad final de la bola A va a ser 1,1 metros por segundo, que viene siendo este vector, y la otra, la velocidad de B, después del impacto, pues va a tener las siguientes componentes: menos 1,1, porque pues estamos proyectando hacia el eje X, pero vean que al proyectar, pues queda esta componente en sentido contrario, y también en metros por segundo. Y efectivamente vemos que si nosotros sumamos este vector con este vector, pues nos queda un vector con 1 menos 1, 0, y 1 más 1, 2, que vendría siendo el vector de velocidad inicial de la bola A, 0,2. Por lo tanto, cuando tenemos masas iguales, en este caso la bola A y la bola B, no solo se conserva la cantidad de movimiento, sino la velocidad total del sistema, entendida esta como la suma de las velocidades de cada una de sus partes. En el siguiente problema vamos a resolver uno muy parecido a este, pero cambiando lo que viene siendo el coeficiente de restitución. Entonces, le dejamos aquí y nos vemos hasta el próximo video.